Un saludo, amigo de Hechos 17:11. ¿Cómo están? Un saludo cordiales a todos. Eh, es un privilegio poder compartir la palabra con ustedes del Señor. Así que preparémonos para el estudio de hoy, ¿sí? Eh, Vamos a centrar nuestro estudio en esta pregunta, ¿sí? ¿Prohíbe la Biblia juzgar? ¿Realmente prohíbe la Biblia juzgar? Y para sentar la base del estudio, eh, déjeme dejar en claro dos cosas. Primero, no estamos hablando de un juicio de condenación, ¿sí? De que un incrédulo, ¿sí?, vaya al infierno, o no, o eso le compete a Dios, ¿verdad? Nosotros no somos quienes para emitir ese tipo de juicio, que solamente es competencia de Dios. Cuando nos hacemos esta pregunta, ¿prohíbe la Biblia jugar? No estamos hablando de este tipo de juicio, ¿sí? Ahora, cuando hacemos esta pregunta, nosotros nos estamos enfocando o tenemos como foco las enseñanzas que imparte toda persona. Entonces, las enseñanzas que tú escuchas los domingos, que tú escuchas cuando asistes a la iglesia, cuando tal vez estás escuchando en la radio, en la televisión, a esas enseñanzas, ¿no?, está centrada esta pregunta. ¿Prohíbe la Biblia juzgar la enseñanza de toda persona? ¿No? Y déjeme decirle que no. La Biblia no prohíbe el juzgar, ¿sí? No prohíbe juzgar. Ahora, tal vez usted me dirá, ¿no? ¿Y qué con el texto de Mateo capítulo 7, verso 1? No juzguéis para no ser juzgados. Ahora, antes de poder desarrollar este tema, yo quiero, ¿no?, centrarme en lo siguiente. Mayormente cuando se habla de juzgar o cuando prohíben juzgar, eh, la gente, ¿sí?, centra esta pregunta a, a todos aquellos que hablan de Dios y de sus enseñanzas, ¿no? La gente centra esta pregunta a todas aquellas personas que tal vez están impartiendo una enseñanza, y es que nosotros nos tenemos que responder. ¿La Biblia prohíbe juzgar? Déjeme decirle, nuevamente le repito, no. Y cuando sacamos a luz este pasaje de Mateo capítulo 7, verso 1, ¿sí?, no juzguéis para que no seáis juzgados, un versículo famoso, ¿sí? Y lo cierto, querido oyente, es que muchas, ¿sí?, que muchas usan este versículo con un intento, muchas personas utilizan este versículo con un intento, ¿sí?, por silenciar a sus críticos. Lo utilizan para justificarse, lo utilizan para defenderse, para poner un muro, un escudo de protección alrededor de ellos, para que nadie les critique, para que nadie los confronte a ellos y a sus enseñanzas, o también para que nadie les critique a sus líderes, a sus pastores, que nadie les critique sus enseñanzas. Entonces, interpretando, ¿no?, con este versículo, interpretando que Jesús quería decir, no, usted no tiene derecho de decirme que estoy equivocado, más o menos para que lo entendamos. Ahora, si leemos bien este versículo, así aislado totalmente de su contexto, así solito como usted lo ve ahí en su pantalla, entonces vamos a llegar a la conclusión de que la Biblia prohíbe toda clase de juicio. Si lo leemos así tal como está, decimos, bueno, la Biblia prohíbe juzgar. Sí, la Biblia prohíbe juzgar, prohíbe hacer toda clase de juicio. Entonces, pero hay mucho más, ¿verdad? Hay mucho más respecto a este pasaje, ¿sí?, respecto a estas dos palabras, no juzguéis, cuando nosotros inmediatamente la leemos en su contexto, ¿sí? Cuando la leemos inmediatamente en su contexto, hay mucho más de lo cual podamos hablar. Por lo tanto, esta postura de no juzguéis, a leer inmediatamente su contexto, cae por sí sola, ¿sí? Cae por sí sola. Entonces podemos nosotros leer su contexto. Mire lo que dice. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y quise resaltar esta parte, ¿verdad?, del texto con amarillo, por la pregunta que ella encierra, ¿no? Usted lee detenidamente, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces, ahí podemos ver, y es notorio, ¿verdad? Podemos ver ahí que Jesús
Jesús nos deja algo en claro, nos deja ver claramente que no está condenando el juzgar, no está condenando el juzgar. Al contrario, nos muestra una manera incorrecta de juzgar, una manera incorrecta de hacer un juicio. Y esa manera incorrecta de hacer un juicio es cuando se lo hace de manera hipócrita, ¿sí? Cuando juzgamos con hipocresía, ¿sí? Nosotros debemos juzgar sin hipocresía. Y para ello necesitamos mirarnos a nosotros mismos, ver que no estemos haciendo, ¿sí? O cometiendo el mismo pecado, cometiendo el mismo error, enseñando la misma falsa doctrina. Entonces, es así cuando nosotros podemos emitir un juicio, ¿sí? O juzgar ciertas enseñanzas. Cuando señalamos a otro, ¿ya? Mientras estamos cometiendo el mismo error, entonces somos hipócritas y ese juicio no vale. Pero cuando hacemos un juicio o juzgamos sin hipocresía, sí es válido para el Señor, ¿no? Y para respaldarlo, podemos citar este otro versículo más que está en el libro de Romanos capítulo 2, verso 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo, ¿verdad? Entonces, Romanos, el libro de Romanos capítulo 2, verso 1, también apoya este punto de que debemos hacer un juicio, pero hacerlo sin hipocresía, ¿verdad? Sin hipocresía. Ahora, yo le hago una pregunta. Si Jesucristo estuviera condenando el juzgar, ¿sí? Si Él mismo estuviera condenando el juzgar, ¿no cree usted que se estaría contradiciendo cuando nosotros llegamos a leer tanto el versículo 6 y el versículo 15 de este mismo capítulo de Mateo 7? Mire, si leemos el versículo 6, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Cuando leemos el verso 15, perdón, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, ¿sí? Por dentro son lobos rapaces. Y es aquí, querido oyente, que nace una gran interrogante, ¿sí? Nace una gran interrogante. ¿Cómo vamos a discernir, ¿sí? ¿Cómo vamos a discernir quiénes son los perros, quiénes son los cerdos, quiénes son aquellos falsos profetas, quiénes son aquellas ovejas, ¿sí? Los vestidos de oveja, aquellos lobos rapaces? ¿Cómo vamos a ser capaces de discernir? A no ser, escucha, a no ser que tengamos la capacidad de hacer un juicio sobre la doctrina y los hechos de esas personas. Entonces, para saber quiénes son los falsos profetas, los vestidos de oveja, los cerdos, los perros, los lobos rapaces, necesariamente tenemos que juzgar sus enseñanzas. Lo podemos hacer sencillamente juzgando sus enseñanzas, sus prácticas. Querramos o no querramos, la Biblia nos está empujando a juzgar. La Biblia nos empuja a juzgar. Podemos verlo en el siguiente versículo, mire, en Juan capítulo 7, verso 24, ¿no? Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Otra vez podemos ver aquí, ¿sí? Claramente que Jesús no está condenando el juzgar. Al contrario, nos muestra otra manera incorrecta de hacer un juicio, ¿sí? Ese juicio que se hace según las apariencias, ese juicio que se hace de manera superficial, ¿sí? Y es absurdo, ¿no? Sacar conclusiones sin antes yo investigar los hechos. No se olvide que en el libro de Lucas, capítulo 7, del 36 al 50, vemos a Simón el fariseo que juzgó a una mujer con base a su apariencia y a su reputación que ella tenía, pero no pudo ver que aquella mujer había sido perdonada por Jesús. Por tanto, eso atrajo reproche de Jesús, ¿sí? hacia Simón el fariseo. Entonces, creo que una manera incorrecta de hacer un juicio es por las apariencias, ¿sí? Pero no es que Jesús esté condenando el juzgar o diciendo no juzgué, no, no, no.
Él está diciendo, no juzgue según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, ¿sí? Con justo juicio, sabiendo lo que realmente ocurre, sabiendo los hechos, asegurarnos de los hechos. Entonces, podemos ver, ¿sí? Si seguimos leyendo el contexto de este versículo, ¿sí? Desde, por ejemplo, desde el 14 hasta el 23, usted lo puede leer en su Biblia, en su tiempo. Yo quiero resaltar algunas partes aquí. Dice, más la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Nótese, letras sin haber estudiado. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, mire, mi doctrina, enseñanza, no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Entonces, todo este contexto nos está hablando de que Jesús, ¿sí? Estaba enseñando y los fariseos, ¿verdad? Estas personas lo estaban juzgando, pero por sus apariencias. ¿Y quién se cree este? Más o menos así. Y Jesús le dijo, si me van a juzgar, en el 24, ¿verdad? Júzguenme con justo juicio, no me juzguen por las apariencias. ¿Sí? No me juzguen por las apariencias. Entonces, querido oyente, somos llamados a juzgar, somos llamados a estar atentos, a estar vigilantes en todo momento, a estar vigilantes en todo aquello que estamos escuchando, en todo aquello que se nos está predicando, se nos está enseñando, de todo lo que estamos recibiendo de los pastores, de sus líderes, ¿verdad? Estamos llamados a estar atentos, pero lamentablemente, ¿sabe cuál es el problema? Que esta mentira de que no debemos juzgar se introdujo en la iglesia y por tal motivo hoy vemos tantos falsos maestros, tantas falsas enseñanzas, tantos cristianos incautos diciendo amén a todo, ¿verdad? El líder, el pastor le dice, diga amén, amén, ¿no? Pero sin discernir, sin juzgar la enseñanza. ¿Por qué? Porque se han creído esta mentira de que no debemos juzgar absolutamente nada. Y esto está contradiciendo, como lo hemos visto, las escrituras, que nos mandan a que nosotros debemos juzgar, ¿verdad? Debemos juzgar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí del apóstol Pablo, ¿sí? Mire, vamos a leer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y aquí vemos que Pedro se equivocó, ¿verdad? Pedro se equivocó cuando llegó Jacobo y comenzó a sentarse lejos de los gentiles. El apóstol Pablo sí lo confrontó, ¿sí? Y no lo hizo solito, ni a solas, ni lo apartó, no, lo hizo públicamente, ¿sí? Lo confrontó públicamente. Ahí podemos ver que si el apóstol Pablo, ¿sí? haya entendido que de parte de Jesús que no debemos juzgar, él se haya quedado calladito, pero no es así, lo confrontó, ¿verdad? Lo confrontó. Y otro pasaje que podemos también citar aquí es primera de Juan 4:1. Dice, amado, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿sí? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, este pasaje no es una exhortación para no creer todo lo que escuchamos. No es que usted no vaya a creer todo lo que escucha, sino más bien a probar esos espíritus, o sea, a juzgar los espíritus. ¿Qué significa esto? A juzgar cada mensaje, cada mensajero, cada método debe ser juzgado. ¿De acuerdo a qué? A nuestra autoridad máxima, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. ¿Por qué? Por eso es que hoy en día vemos tantas herejías en el cristianismo viéndose y aceptado, ¿verdad?
aceptados por cristianos que supuestamente, bueno, no se debe juzgar. Y todo aquel que juzga, querido oyente, todo aquel que juzga con la Biblia en mano es llamado juzgón, ¿sí? Es llamado juzgón, es llamado religioso, letra muerta, falto de amor. Algunos irónicamente hablando, le dicen rabí, maestro, pero por hacerse la burla, en tono de burla. Pero yo quiero decirle algo para que usted se sienta tranquilo. Si alguna vez usted escuchó alguna enseñanza y usted dijo, no, pero la Biblia no dice eso. ¿Sabe qué dice? La Biblia le llama a usted noble. Mire, cuando juzga, la Biblia te llama noble. ¿Sí? La Biblia te llama noble. Y estos eran más nobles, hablando de los bereanos, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sí? Esto está en Hechos 17:11, cabalmente como se llama nuestro canal en YouTube, Hechos 17:11, escudriñando las escrituras cada día para ver si las cosas eran así. Entonces, la Biblia te llama noble, ¿verdad? Aquella persona que recibe la palabra con solicitud, con atención, entusiasmo, contento, ¿verdad? La recibe, pero que escudriñan a la vez todos los días, dice, para ver si estas cosas eran así. La Biblia te llama noble. En otra versión dice, de mentalidad abierta para ver si lo que enseñaban los apóstoles era verdad, dicen en otras versiones. Entonces, tú eres una persona noble si es que estás juzgando enseñanza. Bien, otro ejemplo que podemos poner aquí es el ejemplo de Martín Lutero, ¿no? Tal vez algunos no lo conocen, pero Martín Lutero fue un reformador donde él clavó las 95 tesis, ¿verdad? En la puerta de Wittenberg, ¿sí? De la 1483 a 1546. Y él se fue en contra de un sistema, ¿verdad? La Iglesia Católica, en contra de un sistema. Ahora, la pregunta es, ¿qué haya pasado si Martín Lutero haya tomado este versículo? No juzguéis para que no sea juzgado. Entonces, no hayamos tenido reforma, usted ni yo no hayamos podido disfrutar del cristianismo. Gracias a Dios, ¿sí?, que utilizó a esta persona para que se inicie una reforma. ¿Y qué pasó? Mire lo que hizo Lutero cuando le pidieron que él se retracte de todas esas 95 tesis, de toda esa revolución que estaba causando. ¿Qué fue lo que le dijeron? Que se retracte. ¿Y cuál fue la respuesta de Martín Lutero? Mire, a no ser que yo esté convencido por la Sagrada Escritura o por razón evidente, no puedo retractarme, pues mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios y el actuar contra la conciencia no es ni correcto ni seguro. Esta es mi posición, no puedo tomar ninguna otra, así Dios me ayude. A no ser que esté convencido por la Sagrada Escritura o por razón evidente, ¿sí?, con argumentos. La máxima autoridad no es el pastor, no es el líder. La máxima autoridad es la Biblia, querido oyente. Sí, la máxima autoridad es la Biblia. En conclusión, querido oyente, en conclusión, para ir terminando, la Biblia no prohíbe juzgar para nada. Por lo tanto, es correcto delatar el error, es correcto eh, confrontar, ¿verdad? En amor, obviamente, ¿sí? Porque no se olviden que hoy en día está de moda las nuevas revelaciones, las nuevas visiones, todas estas falsas doctrinas, las falsas enseñanzas que traen los lobos rapaces. Y bueno, que intentando trasquilar las ovejas de Cristo, pues. Entonces, la Biblia nos dice, ¿no?, que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3, ¿no? También, 2 de Pedro 2:1 nos dice que, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. En conclusión, la Biblia no prohíbe juzgar, querido oyente, y
quisiera terminar con esta frase de nuestro hermano Augusto Nicodemo: el Señor ha venido a quitar nuestro pecado, no a quitar nuestra inteligencia. Y es más, lo invito a que usted pueda juzgar esta enseñanza con la Biblia en mano y nos pueda escribir en los comentarios y si tiene algo que agregar, si tiene algo que tal vez juzgar, confrontar, hágalo en amor y con Biblia en mano. ¿Sí? Esto fue con ustedes Hechos 17:11. Soy Ricardo Cardona.